La autora de la palabra de Lucas. Lucas presta especialmente atención a la entrada de lo pagano en el nuevo pueblo de Dios, dado que él escribe para una iglesia inmensa en grandes dificultades y preocupada por la gran distancia que la separa de lo comienzo. Es preciso que se sirva a todos los recursos necesarios para dirigirle un escrito estimulante, capaz de reconducirla a un clima de renovada confianza. Desde ahí su insistencia en el tema de la iglesia mesiánica y la invitación a entrar lleno en el ámbito de la salvación con la alegría a los pobres cuya fe ha hecho ver que están bajo la mirada misericordia de Dios. Jesús ha sido elevado al cielo. 24:51. Pero la iglesia vive en misterio, contacto con el Señor resucitado, en el mismo clima de alegría y de alabanza que experimentaron los testigos de la ascensión. 24:52 y 53. El Evangelio de la infancia. Los dos primeros capítulos del Evangelio lucano relatan una serie de episodios vinculados al nacimiento de la infancia de Jesús. Estos relatos son propios de Lucas y toda la sección está inspirada en la idea, la espiritualidad y el lenguaje de la escritura de Israel, sobre todo en la versión griega de los 70. Los procedimientos literarios utilizados muestran que la finalidad fundamental de estos relatos es presentar el misterio de Jesús y asesoramiento la misión de Juan el Bautista. Hay que asesorar. La narración ofrece un paralelo entre Juan el Bautista y Jesús. Este paralelismo no significa que los dos se pueden igualar. Juan es solamente el precursor que va delante del Señor, preparado su camino. Jesús, en cambio, es el sol naciente que viene para iluminar a lo que está en la tiniebla y guía nuestro paso por el camino de la paz. La influencia del Antiguo Testamento se advierte sobre todo en la forma literaria de los dos anunciados y de los dos cánticos de María. Cántico el de María 1:46 y 55 y de Zacarías 1:67. Sonaje estrechamente vinculada al templo de Jerusalén aporta nuevos datos sobre la persona de Jesús, preanuncia su misión para Israel y para los paganos, insiste en la división que se va a crear en el pueblo de Dios y
y deja atravesar que se puede rechazar al Mesías Jesús como en lo escrito más tardío del Antiguo Testamento. Dios envía a sus ángeles como mensajeros, y los 3 himnos, incluido el de Simeón, ha sido compuesto de acuerdo con los rasgos característicos, de acuerdo con los rasgos. Poseía hebrea, característico de la poesía hebrea. Lucas olvida la vida adulta de Jesús en 3 periodos. La organización del relato. A lo antepone diversos relatos sobre el nacimiento, de la infancia de Jesús y de Juan el Bautista. A continuidad, la primera parte para el ministerio itinerante de Jesús en Galilea. En ella la presenta como enviado divino, lleno de autoridad y de poder, a la vez como profeta, el Hijo de Dios, al discurso en que expone su programa. Sigue su realización en forma de palabra, por ejemplo, al sermón de llano, y de autoexorcismo, curaciones, vocaciones de los discípulos. La sombra de la cruz se proyecta discretamente. Simeón ha declarado a Jesús signo de contradicción. 2:34 y 35. Los habitantes de Nazaret rechazan a su compatriota. 4:28 y 29. Moisés y Elías hablaban en la partida de Jesús. Eufemismo que designa su muerte. 9:31. Y el mismo anunció su pasión. 9:22. El destino trágico de Maestro se precisa a partir del viaje de Galilea a Jerusalén, pasado por Samaria. Jesús tiene conciencia del sufrimiento inevitable y comienza a anunciarlo a sus discípulos. Este camino hacia la ciudad santa bajo el signo de la cruz, y mi mente permite una reflexión sobre la paradoja de un Kyrio servidor, y ofrece la enseñanza de Jesús destinada a formar a su discípulo y a divulgar anticipadamente los límites de la fe, la ética y la iglesia cristiana. Al dedicar tanta atención a la subida a Jerusalén, Lucas señala la importancia de la ciudad santa en el designio salvífico de Dios en su templo. Jesús, todavía niño, 4:43, manifiesta con plena conciencia que él debe ocuparse de la cosa de su padre. 2:49.
en Jerusalén debe cumplirse su éxodo, de que habla con Moisés y Elías en el diálogo de la transfiguración, como para indicar que lo que debe suceder en aquella ciudad y la ciudad misma ya ha sido designado por la palabra profética 9, versos 30 y 31. Por eso nos sorprende leer en 9 y 15 que él emprendió decididamente la subida a Jerusalén, y se da el motivo de esta firme decisión. No es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Al término de su viaje, Jesús entra en Jerusalén, y allí se cumple la cosa que debía padecer para entrar en su gloria: el arresto, la condena a muerte, la crucifixión, la resurrección y la ascensión al cielo. También allí él anuncia a sus discípulos que recibirán el Espíritu Santo, que lo capacitarán para anunciar a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados, comenzado por Jerusalén. En conformidad en este anuncio, los primeros discípulos recibieron en Jerusalén la fuerza que viene de lo alto, y dieron comienzo a la evangelización y las naciones. Finalmente, Jerusalén, Pablo es arrestado para que llegue a ser testigo de Cristo hasta los confines del mundo. La última parte del Evangelio, situada en un mismo tiempo la preparación de las Pascuas judías y en un mismo lugar, Jerusalén, su templo y su alrededor, describe una única opción: el rechazo del Hijo del Hombre y el restablecimiento de esta víctima por el propio Dios. La obra concluye con la resurrección y después con la ascensión al cielo de quien deja a los suyos, no sin haberle dado su bendición y prometido la fuerza divina del Espíritu. La diferencia de Mateo y de Marcos, y de acuerdo con la costumbre de los escritores helenítico y romano de la época, Lucas antepone a su obra un breve prefacio en el que informe el lector sobre el tema, la característica y la finalidad del relato que vendrá a continuación. Él no ha sido el primero en componer una narración de esta índole, sino que otro lo ha precedido. Entre sus precedores hay que mencionar sin duda el evangelista Marcos, aunque Lucas
Dispuso también de otras fuentes tradicionales a lo largo de su evangelio. Lucas se manifiesta como un excelente narrador que escribe en un buen griego literario, excepto cuando imita voluntariamente el estilo de la versión llamada de los 70, sobre todo en el Evangelio de la infancia. Los acontecimientos narrados por el evangelista no son menos hechos históricos, sino hechos salvíficos que refiere a la persona de Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión al cielo, y que continúa en el libro de los Hebreos con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés y con la misión de los enviados a proclamar la buena noticia de la salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 1, verso 8. La referencia de Lucas, su predecesor, sus predecesores subrayan la importancia que la instruye como él se puso a trabajar. Ya existía una tradición de él trajo la información necesaria para componer su obra. Esta tradición, que en última instancia se remota a los testigos oculares y los primeros servidores de la palabra, garantiza la solidez de la enseñanza transmitida. Verso 4. La palabra en numerosos pasajes a los Hechos. Lucas resume en esta precisión todo el contenido de la predicación cristiana. Otra vez se habla de la palabra de Dios, la palabra del Señor y de palabra del Evangelio. Así da a entender que Él no ha recibido un mero recuerdo de hecho sucedido en el pasado, sino el Evangelio de Cristo, y que es esa buena noticia la que quiere transmitir a Teófilo. Lucas da cuenta de su preocupación por informarse cuidadosamente y dedica su obra a un personaje llamado Teófilo, nombre que significa amigo de Dios. El título de ilustre es más fuerte, solía darse a la persona o funcionario que ejercía cargos oficiales, pero no frecuencia se usaba como fórmula de cortesía, más bien corriente. Por tanto, de este título es poco lo que puede deducirse sobre la posición social de Teófilo. Poco parece probable que su nombre sea una forma simbólica de referirse a los cristianos en general como amigos de Dios
en la época helenítico romana la costumbre de dedicar los libros a personas reales iría en contra de esa interpretación. La mención de la enseñanza recibida parece indicar que el destinatario del Evangelio era un cristiano que ya tenía un conocimiento de la fe en Jesús. Cuando la instrucción a los creyentes parecía y seguía el bautismo, no se puede saber con certeza si Teófilo era un catecúmeno o evangelio lucano. Quiere ser una profundización de aquella enseñanza elemental. Lucas comienza su evangelio presentación con la presentación de Juan el Bautista de Jesús. En los primeros capítulos lo describe como elegido por Dios para ejecutar los designios divinos de salvación en la historia, pero este paralelismo no implica que los dos estén en un plano de igualdad. Juan es el precursor que va delante del Señor preparando su camino. Jesús es el sol naciente que viene a iluminar a lo que está a la tiniebla y la sombra de muerte y a guiar nuestro paso con el camino de la paz. Con los acontecimientos aquí relatados, Dios inaugura el nuevo tiempo de la salvación. Héroe el Grande fue designado por el Senado romano, rey de Judea el año 40 AC y murió en el 4 AC. Mateo 2, verso 1, Judea. Se ha a entender aquí en un sentido amplio, ya que el reino de Herodes incluía también a Idumea y Samaria. La clase sacerdotal de Abía era una de las 24 clases que se tumbaba semanalmente en el culto del templo, dado en gran número de sacerdotes. Era para ellos un honor poco frecuente ejercer su función en el templo de Jerusalén.